Buenas, soy José Manuel Sáez, soy profesor en la UNED y les voy a presentar una serie de perspectivas, teorías y modelos de importancia que pueden resultarles de utilidad en lo que es la didáctica como ciencia aplicada. Para empezar, vamos a definir lo que es el concepto de didáctica. Didáctica viene a ser la ciencia de la educación que tiene por objeto estudiar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, decimos que es una ciencia aplicada dentro de lo que es la pedagogía. Por supuesto, hay que tener en cuenta y distinguir entre didáctica y pedagogía, porque no son lo mismo. Pedagogía es la ciencia que se ocupa de la educación y de la formación humana, es un concepto general, global, y la didáctica entra en lo que es la pedagogía aplicada. Dentro de la pedagogía aplicada, por ejemplo, tenemos la orientación educativa, tenemos la educación especial, tecnología educativa, organización escolar y también tenemos didáctica. Por tanto, es aplicada, que se encarga de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto, la pedagogía tiene un enfoque también general, pedagogía experimental, teoría de la educación, en definitiva, una serie de elementos a tener en cuenta. También la pedagogía puede tener un enfoque sincrónico cuando hablamos de educación comparada, comparamos los sistemas educativos entre sí, el sistema educativo español con el estadounidense, con el finlandés, o diacrónica si hablamos de historia de la educación. Y por supuesto hay muchas disciplinas, ciencias, que han enriquecido la pedagogía, como por ejemplo la psicología de la educación, la antropología de la educación, sociología de la educación. Por tanto, la pedagogía recibe de distintas fuentes, de distintas ciencias. Cabe destacar la psicología de la educación, que ha contribuido a varias teorías del aprendizaje, como son el conductismo, cognitivismo, constructivismo y demás. Por tanto, podemos decir que hay un enriquecimiento hacia la pedagogía desde distintas disciplinas. Por supuesto, cuando hablamos de didáctica como ciencia aplicada que estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que busca es conseguir una formación integral, como dice el profesor Escudero. Se basa en teorías y las aplica, tiene un enfoque teórico y un enfoque práctico. Y podemos hablar de didáctica general, de una perspectiva global, o didáctica especial, si hablamos, por ejemplo, de didáctica de las matemáticas, didáctica de las ciencias, didáctica de lenguas extranjeras. Por tanto, este es el concepto básicamente, globalmente, situado dentro de la pedagogía. Vamos a abordar unas perspectivas de la didáctica. Debemos tener en cuenta las diferencias entre perspectivas, paradigmas, que hablamos de una manera general, como una visión de la realidad, y luego posteriormente vamos concretando en teorías, que ya entramos en lo que son proposiciones que se basan en leyes y que explican fenómenos, y posteriormente modelos, que son representaciones conceptuales de la realidad que tratan de explicarla, por supuesto, desde la heurística y la reflexión. Empezamos con la perspectiva técnica. La perspectiva técnica pues viene a ser lo que es, nos viene de lo que es el paradigma positivista, es por tanto cientifista, busca la objetividad, quiere lo medible, lo observable, no le gusta para nada la subjetividad, por tanto lo que estamos viendo, y simplemente nos quedamos en el hecho de que lo que observamos lo podemos generalizar. En estos tipos de investigaciones tratan de generalizarse a otros contextos, y por tanto es un enfoque, como he dicho, cuantitativo, métodos cuantitativos, enfoque experimental. Hay gente que la critica, que es muy reduccionista, superficial, instrumentalista, normativa. Por tanto, debemos tener en cuenta, para empezar, este enfoque, digamos, cuantitativo, que presenta la perspectiva técnica. Seguimos con la perspectiva práctica. Lo que trata es de comprender los fenómenos educativos, qué es lo que ocurre realmente en las escuelas, comprender el contexto real. Por supuesto, está vinculada y relacionada con el paradigma hermenéutico fenomenológico, por tanto es cualitativo, la subjetividad tiene cabida, lo subjetivo hay que medirlo y tratarlo. Por supuesto hay interrater reability, un capa de Cohen, hay distintas técnicas, pero en definitiva la subjetividad también se valora, se analiza desde enfoques naturalistas, enfoques interdisciplinarios y globales. Por tanto, lo que se busca es entender lo que ocurre realmente en las aulas y no quedarse en lo superficial de los métodos cuantitativos. Desde una perspectiva sociocrítica se parte
digamos, con una serie de valores, tiene bastante ideología, buscar que el alumno se libere, se emancipe, se desarrolle como persona, desarrolle integralmente su personalidad. Por tanto, se busca una apertura, un papel activo del alumno y esta perspectiva tiene ese componente ideológico de liberación y emancipación. La investigación que se relaciona con esta perspectiva es la investigación-acción. Ustedes ya saben, la investigación-acción por Carl Lewin, luego siguió con Eliot desde otro enfoque, y Kari Kemis, y busca ese enfoque, digamos, de participar la investigación con educadores, investigadores en los contextos educativos integrados. Entonces, esta perspectiva guarda mucha relación con esa cíclica espiral que presenta la investigación-acción. Y se propone como cuarta perspectiva la llamada perspectiva emergente, que recoge algunos elementos de las anteriores citadas: profesionalidad, foco en el alumno, aprender a aprender, diálogo y creatividad. Fíjense qué elementos tan importantes y de actualidad y tan interesantes. Importancia del contexto, estamos hablando, esto está relacionado con el enfoque cualitativo, entender el contexto. Luego hablaremos de la ecoformación, más adelante también en las teorías, y la transdisciplinariedad. Y la interculturalidad para integrar a las personas en una apertura para una mejor comprensión e integración en los contextos educativos. Estas son las cuatro perspectivas o los cuatro enfoques que hemos abordado, y a partir de aquí concretamos un poquito más en las teorías didácticas. Les vamos a proponer 5 teorías didácticas: tradicional, activista, humanista, transdisciplinariedad y ecoformación. Empezamos con la tradicional, que se entiende muy fácilmente: el maestro de toda la vida, el maestro que habla, explica la lección, los alumnos simplemente escuchan, totalmente pasivos, el libro de texto es lo que guía todas las asignaturas, y realmente es una transmisión, una instrucción directa, transmisión constante, en una sola dirección va la comunicación, y es igual para todos. Digamos, la información es igual para todos, y si el alumno lo entiende, pues mala suerte. Por tanto, no atiende a la diversidad. Rígida y resistencia a la innovación. Realmente ocurre que esto es lo que se ha hecho toda la vida, estas nuevas ideas o estos nuevos enfoques pues no nos interesan, hay resistencia a la innovación, realmente desde esta teoría tradicional. La teoría tradicional, digamos que llega hasta el siglo XIX, podemos decir, y hay una reacción de la escuela nueva ante estos enfoques tradicionales. Hay una reacción y parte de grandes pedagogos, de grandes estudiosos como Kench Steiner, como Dewey, de Crowley, Freinet, en definitiva Montessori. Hay gente que impulsa esta escuela nueva y lo que busca es digamos, ir en contra de esos modelos rígidos tradicionales, y que el alumno experimente y se parta de sus necesidades e intereses, que la experiencia sea la base, y que el alumno esté activo, que el alumno participe, esté activo y sea autónomo y trabaje de manera autónoma en los contextos educativos. Por tanto, muy importante, un avance importante histórico en la pedagogía, lo que es la escuela nueva. La teoría humanista se centra básicamente en el individuo, en la persona, ayudar al educando a convertirse en persona, por tanto, el desarrollo integral de su personalidad. Fíjense que esto está en todas nuestras leyes educativas, desde la Ley General de Educación del 70, la LOCSE, la LOE, la LOMCE, todas pretenden, en la primaria por lo menos, el desarrollo integral de la personalidad, y luego va cada vez más especializándose. Por tanto, es la formación como un derecho, espíritu crítico y valores también para, digamos, emancipar y liberar al alumno y posibilitar el desarrollo como persona en su desarrollo integral. Y vamos con un concepto que debemos abordar despacio, que es la transdisciplinariedad. Muchas veces las áreas o materias están encerradas entre sí mismas, y cuando las relacionamos entre sí el conocimiento adquiere un nivel superior. Por tanto, se han partido con autores de importancia como de Crowley, los centros de interés y los métodos de proyectos de Kilpatrick, de Dewey, en los que hay un eje o un tema de interés, y a partir de ahí todas las áreas y materias enriquecen esos contenidos y ese saber, y se presenta de una manera global. Por ejemplo, hay 4 niveles a tener en cuenta. El primer nivel es multidisciplinar. Multidisciplinar es las asignaturas, áreas o materias o ámbitos de experiencia sin ningún tipo de conexión. Matemáticas por un lado, cuando acabamos matemáticas, viene la clase de ciencias. Cuando acabamos la clase de ciencias, viene la clase de otra cosa, separadas
sin ninguna conexión. Un nivel más avanzado es pluridisciplinar, en el que la física, la química, la biología, pues guardan ciertas relaciones, por tanto hay cierta relación, o por ejemplo la literatura con la historia, puede haber también relación. En definitiva, ese es otro nivel más avanzado. Y luego interdisciplinar es que las materias guardan relación entre sí y ayudan a la integración del saber, método de proyectos, o lo que hemos dicho anteriormente, la globalización que hemos hablado de Crowley, con los centros de interés y los proyectos de Kilpatrick, están presentes hoy en día. Y un enfoque todavía más avanzado sería un enfoque transdisciplinar, que es la integración total del saber. Ni siquiera ya tenemos en cuenta áreas y materias, lo que hacemos es enseñar lo que es el conocimiento de una manera integrada, aunque hay quien considera que sería difícil de organizar y un poco utópico. Pasamos a otra de las teorías a tener en cuenta, que es la ecoformación. Podemos decir que es el ambiente en donde nos encontramos, el entorno, y muchos autores, diversos autores como Pestalozzi y Rousseau han hecho hincapié en la importancia del entorno, del ambiente, de la naturaleza. Por tanto, podemos destacar como algo esencial a tener en cuenta. Rousseau habla de heteroformación, que es tratar y relacionarse y formarse con los demás, autoformación, uno mismo, y la ecoformación, que es importante, su hábitat, su entorno. Pasamos ya a los modelos didácticos. Concretando, partíamos de perspectivas de una manera general, teorías, hemos concretado más, y ahora modelos, todavía más concreto. Modelo, hemos dicho que modelo es una representación abstracta de la realidad sistematizada que guarda en relaciones todos sus elementos, a través de un enfoque heurísticos y de reflexión. Didáctico, pues es perteneciente relativo a procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, una ciencia aplicada que estudia o que trata de analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, un modelo didáctico es una representación de la realidad para estudiar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Permiten explicar los procesos y median entre teoría y práctica. Ya hemos dicho anteriormente, cuando hemos hecho la definición de didáctica, esa vinculación que tiene teoría y práctica. Proponemos 5 modelos: tradicional transmisivo, modelo tecnológico, modelo comunicativo, modelo constructivista y modelo colaborativo. Empezamos por el tradicional. Hemos comentado anteriormente la teoría tradicional. Pues el modelo tradicional sigue la misma línea. Enseñanza directa, el profesor explica, los alumnos simplemente escuchan de manera pasiva, todo repetitivo, memorístico, mecánico. Lo que se dice el maestro prácticamente se obedece, ni se discute, ni se reflexiona, todo se trabaja del libro. No atiende la diversidad porque es igual la transmisión de información para todos. El que no entiende, mala suerte, se ha transmitido la información, no atiende bien la diversidad, no hay apertura, podemos decir, y es rígido y resistente a la innovación. La misma línea de la teoría tradicional. Modelo tecnológico. Aquí partimos de la eficiencia y la eficacia. Es la tecnología didáctica, sistema de transmisión eficiente a través de medios y estrategias bien delimitadas. Se vincula al conductismo, a la teoría del aprendizaje conductista, que busca, pues ya saben ustedes, estímulo-respuesta, simplemente eficaz y que conseguir mi objetivo, es decir, utilizando los medios técnicos, la tecnología, por ejemplo, escribir a máquina, me dan mi máquina de escribir y yo busco aprender de manera mecánica utilizando lo que tengo y la eficacia, he conseguido lo que quería, aprender a escribir a máquina. Es un ejemplo. Hay autores como Pera Marqués que no recomienda seguir completamente y propone un currículum bimodal. Y bueno, los medios hay que tener en cuenta que no son un fin, los medios es un recurso que ayuda a conseguir nuestras metas, pero la verdad es que tienen una capacidad muy importante de atraer, de motivar, de comprometer al alumno y de transmitir información visual, que es muy importante y muy interesante. El siguiente modelo que planteamos es el modelo comunicativo, que es importantísimo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Comunicar es entrar en contacto para enviar y recibir informaciones. Por tanto, si la comunicación va solo en una dirección, es una persona hablando, el docente que solo habla, emisión, mensaje, receptor, va solo en una dirección, pues estamos ante enfoques tradicionales realmente. Si hay una interacción entre los alumnos, pues tenemos más posibilidades, colaborativos, métodos, estrategias metodológicas en las que hay resoluciones o reflexión, y retroactivo en que el profesor habla, realmente mantiene una sola dirección, pero de vez en cuando deja participar a los alumnos, pues podemos decir que es un enfoque mixto.
Pasamos al modelo constructivista, obviamente muy influenciado o basado en la teoría del aprendizaje del constructivismo, en las teorías del aprendizaje del constructivismo de tantos y tantos teóricos como Piaget, Vygotsky, Ausubel. Por tanto, se basa en el aprendizaje y considera el conocimiento en función de cómo crea significados con sus experiencias. Hay que tener en cuenta que el constructivismo lo que hace es coger el sujeto y el objeto, el sujeto que viene del cognitivismo y el objeto que nos viene del conductismo. Por tanto, a partir de cómo tenemos el objeto, transformamos nuestra realidad e interpretamos a partir de nuestros conocimientos previos, de nuestros esquemas. Por tanto, el constructivismo, a partir de las percepciones del mundo que nos rodea, las adapta a sus propios esquemas de conocimiento y a sus propios conocimientos previos. Aquí hay autores como Piaget, que dice que el conocimiento viene de interacción sujeto y objeto. Obviamente ocurre en todo el constructivismo. Piaget nos habla de una serie de estadios y habla realmente en su teoría, habla de asimilación, acomodación y equilibrio como la manera de plantear los procesos de aprendizaje. Hay que tener en cuenta que el constructivismo, ya les digo, obtiene por parte del conductismo y por parte del cognitivismo. Realmente obtiene esas dos fuentes. Podemos decir que por parte del conductismo, en la parte derecha ven Aristóteles, mundo exterior, conductismo, estímulo-respuesta, exógeno, por tanto, obtiene a partir del objeto, del mundo que nos rodea, de lo medible, observable. Y luego, a partir de ahí, lo que obtenemos en la experiencia lo hace suyo en la parte izquierda que vemos el cognitivismo, y a partir de ahí, a partir de sus esquemas de conocimiento, es como se produce el aprendizaje, lo adapta. Por tanto, esas dos fuentes o esos dos enfoques, sujeto-objeto, es lo que nos presenta el constructivismo. Hay algunos autores, ya los he citado anteriormente, por ejemplo Vygotsky con su zona de desarrollo próximo, zona de desarrollo potencial, y el andamiaje, o lo que llaman los anglosajones el scaffolding, es lo que con la teoría sociocultural es lo que propone Vygotsky, constructivismo. Estadios, ya he comentado Piaget, asimilación y acomodación, a partir de sus estadios, operaciones complejas a tener en cuenta, y estadios que ya conocen ustedes de Piaget, que son el sensorio motor de 0 a 2 años, preoperacional de 2 a 7 años, estadio de las operaciones concretas de 7 a 12 años y estadio de las operaciones formales o abstractas de 12 en adelante. Aprendizaje significativo de Ausubel, también muy interesante en el constructivismo, a partir de los conocimientos previos, aprendizaje memorístico versus aprendizaje significativo, y luego contenidos potencialmente significativos que necesitamos para construir esos esquemas. Luego hay otras teorías, Brunner guarda relación con cognitivismo y constructivismo, y hoy en día se habla también mucho del cognitivismo, aunque no me da tiempo a explicarlo. Modelo colaborativo. Bueno, pues es el otro modelo que tenemos en cuenta, que es oponerse a la competitividad, el trabajo en grupo. Hay autores que lo han trabajado bastante, Cousinet, los hermanos Johnson & Johnson, la verdad es que han sido pioneros y han explicado bastante lo que es el enfoque colaborativo, y Pujolas en España también ha aportado bastante y ha trabajado en este tipo de modelos. Objetivos de participantes vinculados, trabajan juntos, es lo que se llama responsabilidad individual, interdependencia positiva, son los elementos del aprendizaje colaborativo. Gardner incluye la importancia de lo social en sus inteligencias múltiples, y hablamos de que el liderazgo, comunicación, colaboración, participar, responsabilidades, por tanto, tiene muchísimos beneficios. El aprendizaje colaborativo permite aprender juntos y obtener muchos beneficios y muchas ventajas en los contextos educativos. No todo es positivo, hay que tener en cuenta que es muy difícil de aplicar, consume mucho esfuerzo por parte del docente, planificarlo, y luego además los miembros del grupo, en ocasiones tienes alumnos tímidos que no participan, en otras ocasiones tienes alumnos hiperlíderes que lo quieren hacer todo, que quieren que se hagan las cosas como ellos dicen, y digamos que mantienen un liderazgo constante y repetitivo. Otros alumnos que directamente no quieren trabajar y hacen como que trabajan y dejan el trabajo a los demás. Por tanto, no es tan sencillo hacer grupos colaborativos y que funcionen perfectamente. Queda muy bien decir aprendizaje colaborativo, aprendemos todos, pero a la hora de ponerlo en la práctica hay que ser muy cuidadoso, planificar bien, y el docente debe moderar y cuidar que se esté produciendo los procesos adecuadamente. Y bueno, pues nada más, esto han sido las perspectivas de manera general, las teorías que hemos comentado y los modelos a tener en cuenta que podemos adoptar y aplicar en nuestra práctica pedagógica.
Y nada más, muchas gracias.